Bienvenida familia a nuestro servicio online. Qué bueno que hayas podido conectarte. Desde ya te invito a que puedas compartir este video con todos tus amigos, con todos tus familiares. Si estás con tu familia, siéntense juntos para que puedan disfrutar el servicio. También familia, te quiero hacer recordar que tenemos nuestras redes sociales. Nos puedes seguir tanto por Facebook y por YouTube. Así es que si estás por YouTube viéndonos, puedes activar la campanita de notificaciones para que no te puedas perder ningún servicio. Si estás en Facebook, comparte este video, así vamos a llegar a muchas más personas. En breve estará ya nuestro pastor Humberto compartiéndonos una palabra poderosa. Te animo a que puedas preparar tu cuaderno, tu lapicero, tener a la mano tu Biblia para anotar todo lo que Dios tiene preparado el día de hoy para ti. Acompáñame a orar. Señor, te damos las gracias por el día de hoy, Padre. Gracias, Señor, porque estamos reunidos hoy día en tu nombre. Tal vez no físicamente, Señor, pero sí en un mismo espíritu, Señor, en un mismo corazón, Señor, que queremos escuchar tu palabra, Señor. Gracias. Gracias porque tú tienes preparado el día de hoy una palabra poderosa que va a edificar mi vida, que va a desafiarme, Señor. Y gracias. Bendecimos este servicio, bendecimos a nuestro pastor, Señor, y declaramos victoria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hola mis hermanos, el Señor les bendiga. Muy buenos días para todos ustedes. Les saludamos con mi esposa, mi familia. Un abrazo y un beso virtual como sabemos hacerlo en esta nueva temporada. Así es que espero que puedan haber pasado unos días maravillosos en casa, en el trabajo y sobre todo llevando adelante la obra del Señor, predicando el glorioso y poderoso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ir a la palabra que es una buena razón que nos convoca en esta noche y vamos a ir a Juan capítulo 11 y vamos a lecturar desde el verso 1 hasta el verso 4, por favor. Yo voy a lecturarlo desde acá de la pantalla. Dice la escritura de esta manera: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, dice entre paréntesis, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Verso 3. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Vamos a leer ahora Juan capítulo 9, verso 39 y luego volvemos otra vez a esta historia de Lázaro. En Juan capítulo 9, 39 hay otra historia parecida de un hombre ya también que nació ciego y dice que le preguntaron a Jesucristo sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó? ¿Este, refiriéndose al hombre ciego de nacimiento, o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Esta noche quisiera compartir con ustedes un tema que le puse por título: resucitados por causa de un propósito. Resucitados por causa de un propósito. Y volvemos a Juan capítulo 11, ¿verdad? Del verso verso 4. Jesús, cuando leemos estas dos historias, nos damos cuenta de cómo Jesús revela en estos dos pasajes que tanto la enfermedad de Lázaro, así como la situación de este hombre que había nacido ciego de nacimiento, no eran producto de la consecuencia del pecado, ni de este ni de sus padres, ni el castigo obviamente de un Dios airado tratando de castigar la desobediencia del hombre, sino más bien, como Jesucristo en ambos versículos lo menciona, más bien eran parte de un propósito divino. ¿Cuál? Muy sencillo: manifestar el poder sobrenatural de Dios en cada una de estas personas, Lázaro y este hombre ciego. En otras palabras, revelarse a estas personas, a estos hombres, como el Dios todopoderoso, el Dios que todo lo puede. Si a usted le gusta escribir máximas, anote esta máxima: tu imposibilidad humana, y es más, me gustaría que me ayude a predicar y dígale a la persona que tenga más cerca, tu imposibilidad humana es la posibilidad para que su divinidad sea manifestada. ¿Ok?
Tu imposibilidad humana, dígame usted, hermano, amigo que nos está viendo a través de las redes sociales, ¿cuál es ese imposible con el que usted está lidiando o cuál es ese imposible que le ha salido al paso y que está delante suyo y que para usted obviamente es un imposible hablando naturalmente, humanamente hablando? Tu imposibilidad humana es la posibilidad para que su divinidad sea manifestada. En otras palabras, donde el hombre termina, Dios comienza. No sé si ya se dio cuenta de eso en algunas otras ocasiones en la experiencia personal o de pronto lo haya visto en la experiencia de otros. Cuando los médicos muchas veces dicen no podemos hacer más, pareciera como que ahí cuadra bien esta expresión que acabo de mencionar. Donde los hombres terminan, Dios comienza. Y a veces, seamos honestos, a veces nos damos cuenta de una manera escalofriante, literalmente, que Dios parece que esperara muchas veces que el hombre agote todas las posibilidades de usar los recursos que tiene a la mano para recién Dios intervenir sobrenaturalmente. Y ahora, después de 30 años de caminar con el Señor, podemos entender que esto lo hace a propósito, ¿no? ¿Para qué? Para que literalmente no haya ninguna excusa de poder darle la gloria a los hombres, sino literalmente para que Él pueda llevarse toda la gloria que le pertenece solamente a Él. Ahora, me gustaría mencionar algunas razones, ¿verdad?, por las que muchos creyentes antes y hoy en día también, según mi juicio y mi apreciación particular, se decepcionan de Dios, del Evangelio, ¿no?, o de la palabra de Dios. Número 1, porque no saben ni reconocen que Dios los hizo o que Dios nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. El Salmo 100, el verso 3, el salmista categóricamente lo enuncia de esta manera. Sabed, dice el salmista, sabed que Él es el Señor. En la versión que tengo en la pantalla dice, reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Qué lindo, ¿verdad?, poder entender, poder llegar a entender y poder llegar a reconocer que usted no se hizo a sí mismo, que nosotros no nos hicimos a nosotros mismos, sino que somos hechura suya, como dice el apóstol Pablo cuando escribe a los Efesios, y dice que nosotros somos hechura suya, y esa palabra hechura significa poema. En otras palabras, usted y yo somos el poema de Dios, somos la máxima inspiración de nuestro Dios y Padre, de nuestro Creador, de aquel que le dio la vida a usted y que me dio la vida a mí también. El salmista entonces concluye diciendo que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Y esto es tremendo. Imagínense que este entendimiento lo tuvo David hace miles de años. Y es tremendo que hoy en día hombres que están expuestos a universidades, a un conocimiento supuestamente más elevado, no puedan ni siquiera entender y mucho menos reconocer que si esto que dijo David es verdad, que por cierto lo es, entonces no tenemos que conducirnos como a nosotros se nos antoja en la vida, sino más bien tenemos que aprender a vivir más bien como Dios espera que vivamos, ¿no? Ahora, Él no trabaja para nosotros y esto es algo que nosotros necesitamos entender, porque a veces yo veo muchísima gente y de hecho en algún momento de mi experiencia personal me he manejado en una relación con Dios también como si Él fuera mi mandadero. Obviamente eso no es lo correcto porque Dios no trabaja para nosotros, sino más bien Dios está trabajando en nosotros. Nosotros somos el barro en las manos del alfarero divino. En Jeremías 18, ¿no?, el verso 1, Jeremías capítulo 18, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras, le dice el Señor al profeta. Y descendió Jeremías y en el verso 4 dice, y él vio, dice, cuando llegó a esa casa, la vasija de barro que el alfarero hacía y cómo se echó a perder en la mano del alfarero y volvió el alfarero y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino otra vez palabra de Dios al profeta Jeremías diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano,
o casa de Israel. Qué tremenda y qué preciosa ilustración acerca de la relación entre Dios, el Creador, y nosotros, sus hijos, sus criaturas, sus hijos, su pueblo, ¿no? Él es el alfarero, nosotros somos el barro. Y mientras el barro está en las manos del alfarero, es el alfarero el que determina la forma que le va a dar a tu vida y a la mía según el plan, según el diseño, según el propósito por el cual Dios te ha dado la vida y te ha traído a la existencia. Las veces, la buena noticia, dicho sea de paso, según estos versículos que acabamos de leer de Jeremías, la buena noticia es que si alguno de nosotros nos echáramos a perder, tenemos que recordar que mientras estés en la mano del alfarero, aunque te eches a perder, tienes la posibilidad de que, tenemos, mejor dicho, la posibilidad de que el alfarero vuelva a tomar el barro en sus manos y vuelva a seguir trabajando, imprimiendo la fuerza, la presión, todo lo que sea necesario para poder ir dándonos forma, justamente dándole esa forma que Dios quiere darle según lo que Él ha planeado para cada uno de nosotros, ¿no? Número 2, otra de las razones que yo considero que a mucha gente le está trayendo obviamente desánimo en estos tiempos, sobre todo con respecto a Dios o al Evangelio o al cristianismo, es porque aunque los planes de Dios son buenos, como dice Jeremías también, ¿verdad? En Jeremías 28:11, si mal no recuerdo, o 29:11, ¿sí? Esto no lo anoté en mis notas, ¿no? Pero me acuerdo cuando dice el Señor que Él tiene planes de bien, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, ¿no? Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el final que esperáis. Ahora, un momentito ahí nomás, nos quedamos en el 11. ¿Por qué? Porque cuando usted lee eso suena bonito, me parece un versículo como para ponerlo estampado aquí en mi pecho, en un polo, en una remera, para los que están en Argentina, para que me entiendan, ¿no? Y porque suena lindo, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Qué lindo suena, ¿verdad? Que Dios tiene pensamientos de bien y no de mal. Sin embargo, se lo dice a su pueblo que está prisionero ya por muchos años. Dios permitió que el enemigo llevara cautivo a su pueblo por 70 años para que se cumpla la profecía que había sido antes predicha por los profetas, que anunciaba justamente que el pueblo de Israel iba a ir en cautiverio y que Dios iba a usar al enemigo, obviamente, como un instrumento de disciplina para su propio pueblo por causa de los pecados que ellos cometían. Sin embargo, a pesar de que Dios los disciplinó de esta manera y usó al mismo enemigo para infringirles esta disciplina, sin embargo Dios en su mente siempre tuvo y siempre tendrá los pensamientos que acá mismo Él dice, pensamientos de bien y no de mal. Yo quiero decirle que al margen de las circunstancias que usted o yo, o que como nación o como mundo todos estemos pasando, nunca nos olvidemos, ¿verdad?, que Dios no ha dejado de tener pensamientos de bien, ¿verdad? Él no ha dejado, Él no se ha echado para atrás, Él no ha abortado ese tipo de pensamientos para con su pueblo sobre todo. Él sigue teniendo pensamientos de bien y no de mal. ¿Cómo lo hará? ¿Cómo lo hará para que estos pensamientos de bien y para que esos planes que Dios tiene respecto a su vida y para mi vida se cumplan? Eso no lo conocemos muchas veces, no lo sabemos en este momento, pero una cosa es verdad: si Dios dice que sus pensamientos son de bien y no de mal y que a la final Él nos va a dar el fin que usted y yo esperamos, entonces podemos aguardar con paciencia, porque Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, esta segunda razón, ¿no?, es porque justamente mucha gente a veces está molesta con Dios. ¿Por qué? Porque al leer las Escrituras nosotros vemos cómo la gente querían oír a Jesús, la gente, hasta los enemigos, hasta los fariseos, los escribas, etcétera, todas estas personas religiosas pertenecientes a sectas inclusive, les gustaba oír lo que Jesucristo hablaba. Y también vemos cómo algunos, a través de las Escrituras, lo siguieron hasta un tramo del camino
para luego abandonarlo. ¿Por qué lo abandonaron a Jesús? ¿Cuándo lo abandonaron? Y bueno, porque cuando Jesús comenzó a enfilar hacia la cruz del Calvario, hasta los discípulos más cercanos lo abandonaron, lo negaron, se alejaron de él. ¿Por qué? Porque Jesús comenzó a enrumbar a donde ellos no habían planeado ir, a un lugar de muerte. Y obviamente hoy en día, si nosotros no entendemos, ¿verdad? Si nosotros no entendemos que parte del propósito de Dios para con el hombre que ha venido a Él, que se ha convertido en un discípulo, es justamente ese, que usted y yo muramos. Que nosotros entendamos, como prediqué también la semana pasada, que si usted está en Cristo, usted tiene que entender que en el mundo espiritual usted ha sido crucificado y yo también juntamente con Él. Nosotros hemos sido crucificados, por eso que el apóstol Pablo dice, porque ya no vivo yo, mas Cristo ahora vive en mí. Y lo que ahora yo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí, ¿verdad? En la cruz, obviamente. Entonces, cuando uno lee esa expresión, esas palabras de Pablo, uno dice, wow, pero ¿qué pasó con Pablo? ¿No? Pablo sabía que seguir a Cristo, hacerse cristiano era sinónimo de firmar, ¿verdad?, su sentencia de muerte. Y estoy hablando de muerte al yo, de muerte a los planes de uno, muerte a la agenda de uno, sobre todo cuando nuestra agenda riñe totalmente con la agenda de Dios. Y por eso que muchas veces sentimos que peleamos con Dios, ¿no? Sentimos que estamos caminando en contra de la corriente. No sé si alguno de ustedes alguna vez ha corrido contra la corriente. Yo sí lo he hecho de 14 años, 12 años, salía de mi casa y me iba hasta la playa corriendo en contra del aire, porque el aire venía del este al oeste y yo iba corriendo en contra y yo sentía la resistencia que me hacía ese aire, ¿verdad? Así a veces vivimos nosotros. A veces nosotros estamos caminando, viviendo la vida cristiana y sentimos como que algo o alguien invisible nos resistiera. Y claro, si usted está yendo en contra de la voluntad de Dios, si estamos caminando y viviendo y haciendo las cosas que Dios no quiere que hagamos, de seguro usted y yo vamos a experimentar esa resistencia en el mundo espiritual. Y ahora entiendo mejor por qué muchas veces nos sentimos cansados. No nos cansamos muchas veces de las cosas que estamos haciendo en sí, sino porque muchas veces estamos peleando con Dios sin darnos cuenta al ir en una dirección en la cual Dios no está queriendo que vayamos, porque de pronto no es por allí que Dios te ha dicho que vayas. El caso de Jonás es para mí uno de los mejores ejemplos. Jonás, Dios le dijo, levántate, ve a Nínive, predica a esta nación, porque su pecado ha llegado hasta mí. Sin embargo, él se levantó, fue obediente, se levantó como Dios le dijo, pero fue desobediente al tomar la dirección equivocada. Él no fue donde Dios le dijo que vaya, mucho menos para hacer lo que Dios le dijo que hiciera. Él se levantó, él fue en otra dirección, camino o rumbo a España, totalmente opuesto a Nínive, y él se fue huyendo de lo que Dios le había encargado que hiciera. Huyendo. ¿Y cuánta gente se encuentra como Jonás en este día? Huyendo del llamado de Dios, huyendo de la gran comisión, huyendo de hacer lo que Dios les ha enviado a hacer. Cuando obviamente vives de esa manera, obviamente hagas cosas buenas, entre comillas, o así creas que estás haciendo cosas para Dios, si lo que estás haciendo no es lo que Dios te ha enviado a hacer, déjame decirte, vas a experimentar cansancio sobrenatural. Mas si tú estás haciendo las cosas que Dios te ha mandado a hacer, te cansarás seguramente físicamente, pero vendrán fuerzas sobrenaturalmente para poder darte aliento y nuevas fuerzas, como dice el profeta Isaías, ¿verdad? ¿No has sabido que Jehová no se cansa con cansancio? Él no se cansa, Dios no se cansa. Usted y yo nos cansamos, pero Él no se cansa. Más bien, Él sabe dar fuerzas al cansado y aún al que no tiene fuerzas ninguna, se la da. Qué lindo, ¿verdad? Ahora, entonces, muchas veces nosotros vemos cómo la gente lo sigue a Jesús para oír la palabra del Señor, porque es hermoso escuchar la palabra del Señor.
cuando yo predico a la gente, le testifico, me dicen, ay, pastor, qué lindo, pero mucha gente que dicen qué lindo no dan el otro paso, ¿verdad? Porque una cosa es oír lo que Jesucristo dice, otra cosa es seguir a Jesucristo. Y obviamente, y lo otro es peor todavía, menos gente lo hace, porque muchos oyen, lo siguen, pero cuando ven que Jesucristo está tomando para la cruz, dice, no, pastor, fue lindo acompañarlo hasta este punto, pero no. A mí no me hablen de cruz, yo quiero una religión, pero que no me muestre, ¿verdad? Este camino a la muerte, al yo, a mis planes, a mi agenda. No, yo quiero a Dios, pero no quiero un Dios que se meta en toda mi vida. Yo más bien quiero solicitarlo como si fuera el 911, cuando yo tenga necesidades, cuando yo tenga problemas, cuando mi casa esté mal, cuando mi economía esté mal, cuando me esté muriendo, cuando alguno de mis hijos esté en coma 4, recién allí yo voy a llamarlo a Dios. Y obviamente la gente que vive de esa manera es la gente que vive de la peor manera, aunque a los ojos de la gente puedan estar viviendo una bonita vida. Bonita vida no es vivir una vida sin problemas. Bonita vida es estar viviendo en donde Dios te ha mandado que vivas, haciendo lo que Dios quiere que hagas. Esa es una buena vida. Al margen de la chequera, al margen de las cosas materiales que poseas, las cosas materiales nunca van a determinar si estás o no en la voluntad del Señor. Déjame anunciártelo en esta noche. Ahora, la gente obviamente lo abandonó a Jesucristo porque Jesús iba a donde ellos no habían planeado ir. Al ser los planes de Jesucristo diferentes a los nuestros, entonces nos enojamos muchas veces con Dios y es por ello que pasamos más tiempo peleando con Dios que con el mismo diablo, lo cual por cierto es desgastante, como dije hace un momento, ya que nunca podremos vencerlo. Al habernos hecho Dios, ¿sí? Al habernos hecho Dios, tiene toda potestad, o sea, si como los versículos que leímos antes, Dios nos hizo, como dice el Salmo 100, verso 3, si Dios nos ha hecho, entonces Dios tiene toda potestad sobre nuestras vidas y es el único que puede, escuche, es el único que puede y debe determinar el propósito para el cual nos hizo. Por eso que tratar de encontrar nuestra razón de nuestra existencia y nuestra misión en la vida en otras fuentes que no sean Dios y su palabra, es un suicidio literalmente. De allí que ahora entiendo mejor cuánta gente, buenas personas con capacidad extraordinaria, hicieron de todo, pero muchas de esas personas hicieron de todo lo que ellos quisieron hacer, pero muchas veces no hicieron nada de lo que Dios quiso que hicieran. Y morirse en viviendo ese tipo de vida, la verdad que para Dios es una desgracia, una vida inútil, ¿no? Dios le llama inútil no a las personas incapaces, porque Él, dicho sea de paso, déjeme darle una buena noticia, Él nunca envió ni siquiera a una persona inútil, ¿verdad? Nunca lo envió al cielo. Todos los seres humanos que venimos a este mundo somos útiles, pero nos hacemos inútiles para Dios cuando tu vida y mi vida solamente han sido vividas para nosotros, para lograr nuestros sueños, pero nunca para aportar a los sueños de Dios. Nuestras vidas son útiles recién cuando servimos a Dios y a la causa de su evangelio glorioso. Isaías 55, verso 8, dice el Señor, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Aleluya. Muchos dicen amar a Dios, dicho sea de paso, hasta que Dios les muestra sus planes. Una de las historias que a mí me impacta mucho y que no lo tengo aquí en mis notas, pero me viene en este momento, es la historia de Abraham, cuando Dios en Génesis 24, si mal no recuerdo, Génesis 24 o Génesis 26, una de las dos. Pero cuando Dios le dice, cuando Dios lo llama a Abraham, y la Biblia dice que Abraham responde, heme aquí, Señor, y le dice, sacrifícame a tu hijo Isaac. Y una de las cosas que muchas veces no pasamos por alto al leer ese pasaje es justamente que Abraham le dice, heme aquí, sin saber qué cosa le iba a mandar Dios.
Hoy en día parece que los cristianos de hoy en día están esperando más bien primeramente que Dios les diga qué cosa quiere Dios que hagamos para recién ver si le decimos, heme aquí, o Señor, yo iría, pero yo haría, pero tengo que hacer algo. Yo iría, pero estoy ocupado. Yo iría, pero... Y los peros de los hombres, ¿no? Entonces, me impacta ese pasaje porque en Génesis 22:1, perdón, ¿no? Dice que aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Dios es un Dios que le gusta probar el corazón de todas las personas que a veces nos llenamos la boca de, oh Dios, Dios es todo para mí, Dios está en el primer lugar, oh cuánto amo tu ley, mi gozo es tu palabra, ¿verdad? Y comenzamos a cantar canciones lindas y luego cuando Dios nos dice, Abraham, y él respondió, heme aquí. Oiga, ¿cómo puedes decirle heme aquí a Dios si Dios todavía no te ha dicho, ¿verdad?, a dónde quiere enviarte o qué quiere que hagas? Eso es un suicidio y literalmente eso es morir. Eso es literalmente la respuesta de un hombre muerto. Esto ya no es un suicidio. ¿Por qué? Porque Abraham era un hombre muerto, muerto a sus planes. Más vale, hermanos queridos, ¿verdad?, que si Dios le dijo, sal de tu tierra, y él a los 75 años obedeció para salir de su tierra de comodidad, de una tierra en donde él era alguien, para irse a un lugar que él nunca había conocido, para irse a una aventura. Y es que la vida de Dios, o mejor dicho, Dios nos está llamando a una aventura, a una vida de aventura, pero una vida de aventura de altura, como dice una película, de altura. Y obviamente Abraham, si Abraham tuvo la fe, la confianza en Dios para aceptar el llamado que Dios le hizo, ¿cómo no iba a tener ahora, obviamente, cómo no iba él, ¿verdad?, a decirle, heme aquí, si en el trayecto, si en esa jornada desde que salió de Ur de los Caldeos hasta ese momento que Dios ya le había mostrado varias cosas acerca de su corazón, de su mente y de su poder. Obviamente entiendo ahora que Abraham le dice, heme aquí, porque él sabía que se puede decir, podemos decirle, heme aquí al Señor, envíame a mí, como le dijo Isaías también. ¿Sí? ¿Por qué? Y bueno, porque Dios es confiable, porque Dios nunca hará nada indebido, porque Dios, como dice el mismo Job, ¿sí?, después de haber perdido a sus hijos y todas las cosas materiales que Dios mismo le había dado, la Biblia dice que Job no habló mal de Dios, no abrió su boca para maldecir, para renegar, ni para atribuirle. Dice, en todo esto Job no atribuyó despropósito alguno a Dios. ¿Qué significa eso? Que a pesar de que todo lo que le había pasado a Job, perder todos sus hijos en un solo día, sus cosas materiales, eso en un solo día perdió todo y se quedó sin nada, pero con Dios. En otras palabras, seguía teniendo todo lo que verdaderamente le da sentido a la vida de un hombre, todo lo que hace que realmente usted y yo podamos seguir manteniendo esa paz sobrenatural y ese gozo sobrenatural que curiosamente no lo puede dar ni un hijo, ni dos, ni tres, ni cuatro hijos, ni una esposa, ni un esposo, ni menos las cosas materiales. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento y es un gozo que sobrepasa también todo entendimiento y que no depende de algo que tengamos, sino de una relación, ¿verdad?, con Dios. Así es sencillo. Y le dice, heme aquí, y ahí es donde Dios le dice, entrégame a tu hijo, mátalo, ofrécelo en sacrificio. Y él estuvo dispuesto, dice, a hacerlo. ¿Por qué? Porque él confiaba en Dios. Él sabía que Dios nunca haría nada indebido y que alguna buena razón tendría Dios para pedirle que sacrificara a su hijo. La Biblia dice en el libro de los Hebreos, cuando habla acerca de la fe de Abraham, y en el libro de Romanos también, si mal no recuerdo, que en el libro de Romanos, sí, el apóstol Pablo menciona que Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo. ¿Por qué? Porque él en el fondo creía que Dios era suficientemente poderoso o todopoderoso como para que si aún permitía que él llegara a matar a su hijo, él sabía que Dios tenía el poder para resucitarlo. Él conocía, él sabía, él entendió que su Dios era un Dios que resucita muertos. Así como luego también en su propia experiencia lo entendería y lo descubriría el propio Lázaro, que Dios permitió que se muriera para luego resucitarlo. Porque obviamente, como vengo diciendo últimamente,
hay más gloria en resucitar a un muerto que en sanar a un enfermo. Así que no sé si tu situación está enferma o si tu situación está muerta. No sé si tu matrimonio tiene una enfermedad o ya está muerto, ya está enterrado, pero la Biblia nos muestra un Dios que resucita muertos, resucita sueños, resucita esperanza, resucita fe. Es un Dios que todo lo puede. Y esto, honestamente, es una buena noticia, sobre todo en estos tiempos. Me gustaría que podamos hacer una oración, ¿sí? Y podamos orar a Dios. Yo voy a compartir el día domingo la continuación de este mensaje, pero me gustaría que tanto usted como yo podamos abrir nuestro corazón y podamos pedirle a Dios que nos ayude a mantenernos en fe, confiando al margen de las circunstancias, al margen de lo que nuestros ojos y nuestros sentidos vean y nos informen. Nosotros podamos mantenernos confiando y creyendo, esperando y permaneciendo en la gloriosa palabra de nuestro Dios, en sus promesas y en sus promesas obviamente. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Dios, por este día hermoso, Señor, que nos has dado la vida. Nosotros alabamos y bendecimos tu nombre y te agradecemos con todo nuestro corazón que nos hayas escogido para ser parte de esta gran familia llamada Iglesia, Señor. Gracias, Padre querido, por haber enviado a Jesucristo hace 2000 años para que Él vaya a la cruz y en esa cruz de vergüenza, de dolor y de muerte, Él pueda llevar, como dice tu Escritura, no todos nuestros pecados, nuestras iniquidades, nuestras rebeliones y todas nuestras enfermedades. Y por las llagas que a Él le hicieron, todos nosotros fuimos curados. Ayúdanos a entender, Señor, todo lo que ya fue provisto en esa cruz, en beneficio de cada uno de nosotros los que formamos parte de tu pueblo, Señor. Ayúdanos, Dios, a entender, revélalo a nuestro espíritu, para que nosotros podamos vivir vidas, Señor, que no estén sujetas a una realidad física, natural, sino más bien a una realidad espiritual que en todo tiempo, Señor, siempre ha estado encima de las cosas naturales que vemos con nuestros ojos. Gracias te damos en el nombre precioso y maravilloso de Jesús. Amén y amén, Señor. Amén. Que el Señor les bendiga. Espero que hayan disfrutado. Esta es una introducción a un tema que creo que va a ser de mucha bendición, tanto para su vida como para la nuestra. ¿Sí? Así que el jueves, Dios mediante, 10 de la mañana, estaremos encontrándonos para continuar con esta historia de don Lázaro, ¿no? A quien Jesucristo le dijo, ya voy a verlo, y se demoró 4 días, y en 4 días él ya estaba enterrado. Y cuando Jesucristo llegó al 4.º día, dice la Escritura, que las hermanas salieron y le dijeron, Señor, si hubieses venido antes, mi hermano no habría muerto. Y Jesucristo les dijo a las hermanas, ¿no te he dicho que si creyeras verás la gloria de Dios? Quiero animarles en el nombre de Jesús. Sigamos creyendo y veremos la gloria del Señor en cada una de nuestras situaciones. Hola Iglesia, hola Ximena. Hola Ela, ¿qué tal? Qué emoción y qué poderoso mensaje el que hemos recibido el día de hoy, Iglesia. Así es increíble cómo la palabra de Dios puede calar tan profundo en nuestros corazones. Así es, Ela, así que Iglesia, te animo a estar siempre conectados a nuestros servicios los jueves a las 8 de la noche y los domingos a las 10 de la mañana, tanto por Facebook y por YouTube. Así es, no hay excusas para estar desconectados. Ahora es tan fácil a través de un celular, una laptop o una tablet. Iglesia, sigamos unidos y creciendo todos juntos. Por ello, te comento que podemos seguir dando nuestros diezmos y nuestras ofrendas a través de una transferencia bancaria. El número de cuenta está apareciendo ahora en sus pantallas. No olvides hacerle una captura. Y ahora, Ela, ¿sabes qué mes estamos? Claro, estamos en octubre. ¿Pero recuerdas qué estamos celebrando en este mes? Tengo una idea, pero mejor coméntanos. Bueno, te comento, Ela, y a ti también, Iglesia, que estamos celebrando la fiesta de la luz. Es verdad, la fiesta de la luz. El año pasado estuvo buenazo. Y dime, ¿de qué va a tratar este año? Bueno, te comentamos que este año la temática es Level Up. Y lo mejor es que es 100% gratis, 100% online. ¡Wow! ¡Qué buena noticia! Yo pensé que este año no había fiesta de la luz.
Bueno, Ela, te comento que sí, así que iglesia, no te lo puedes perder. Estamos conectados todos el 31 de octubre a las 6 de la tarde por el Facebook Live de Iglesia para Niños. Ya lo sabes, iglesia, reúnete con toda tu familia y no te lo pierdas. Y lo mejor es que es para todos. Por cierto, les comento que si tienen alguna petición de oración o si necesitan consejería, pueden escribirnos un mensaje por nuestras redes sociales. Estamos para servirles. Qué emoción, Ela, que hayamos podido vernos hoy y qué alegría, iglesia, que todos hayamos podido estar conectados. Así es, y estaremos gustosos de verlos en el siguiente servicio. Bendiciones, iglesia. Adiós.